Listo, iniciamos. Perfecto. Buenos días con todos. Para nosotros como Mont es un gusto poder participar en estos espacios para poder eh, comunicar e informar a todos nuestros clientes acerca de las nuevas inversiones y beneficios tributarios en materia fiscal sobre los que estamos nosotros participando. A nivel general, somos una firma de asesoría y consultoría latinoamericana que pertenece al Grupo Mont, cuyas oficinas principales están en Chile, y a nivel de Latinoamérica nos encontramos en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay. Actualmente también estamos en oficinas físicas en Estados Unidos y Canadá, donde brindamos principalmente servicios legales, administrativos y de asesoría contable. Nuestros profesionales lo conforman abogados, contadores, auditores, administradores, perdón, y especialistas con amplia experiencia en firmas internacionales. Nuestra filosofía es velar permanentemente por la adecuada y oportuna solución de los problemas a nuestros clientes, creando valor agregado en servicios que prestamos con los demás, con los altos estándares de calidad y eficiencia profesional. Como Mont venimos prestando nuestros servicios desde hace 50 años y en Ecuador nos constituimos desde el año 2017. Desde aquel entonces venimos brindando servicios principalmente con enfoque de eficiencia contable y tributaria basado en buenas prácticas contables y financieras para todos nuestros clientes acá en Ecuador. En esta oportunidad voy a acompañarlos. Mi persona es Cristian Grijalva y seré el facilitador en esta charla relacionada en nuevas inversiones y beneficios tributarios. Como temario principal tenemos las tarifas de impuesto a de impuesto a la renta general, nuevas inversiones y beneficios tributarios aplicables para el año 2005 y un compendio de las reformas tributarias que se han suscitado hasta mayo del año 2025. Iniciamos con tarifa de impuesto a la renta vigente acá en Ecuador. Tenemos la tarifa vigente de impuesto a la renta es del 25%, siempre y cuando todas las sociedades, personas naturales o jurídicas, cumplan con los requisitos que establece la normativa tributaria, que en este caso es informar la cadena accionaria al 100%. La tarifa del 22% tenemos para aquellos contribuyentes que son calificados como exportadores habituales, micro y pequeñas empresas. Tarifa del 28% cuando existen paraísos fiscales con beneficiarios efectivos en Ecuador dentro de la cadena accionaria o en su defecto cuando no se informe la cadena accionaria. Y una tarifa mixta por la aplicación de contratos de inversión o no, y también por el incumplimiento de reportar la cadena accionaria en su totalidad. Entrando ya un poquito en detalle, nada más la conformación de exportadores habituales para acceder a una tasa del 22%, deben cumplir ciertas condiciones adicionales. La primera de ellas es mantener exportaciones cuya relación frente al total de ventas sea el 25% anuales. La segunda es mantener al menos 6 exportaciones en 6 meses diferentes. Y la tercera condición es mantener o generar incremento neto de empleo. Siempre y cuando se mantengan estas condiciones en cada año, el contribuyente puede acceder a una tasa del 22%. Me adelanto un poquito entrando ya en materia. El momento en el que se accede a un beneficio tributario puntualmente en la reducción de la tarifa de impuesto a la renta por nuevas inversiones, cumpliendo estas condiciones, la tarifa puede reducirse en 3 puntos o en 5 partiendo desde el 22. Es decir, si se efectúa una nueva inversión sin contrato de inversión, la tarifa de impuesto a la renta será del 19%. Y en aquellas compañías o contribuyentes
calificados como, como exportadores habituales, si acceden a firmar un contrato de inversión con el Estado, se reducirá en 5% partiendo de la tasa del 22%. Es decir, tendrán una tasa de impuesto a la renta del 17%. Y para las compañías que son calificadas como micro y pequeñas empresas, también tienen esta misma condición. Cabe mencionar que la categoría de micro y pequeña está dada por el personal y por el nivel de ingresos. Para una microempresa, la conformación del personal debe oscilar entre 1 y 9 personas y los ingresos deben ser menores a 300.000. La pequeña empresa, en cambio, tiene un personal que oscila entre 10 y 49 colaboradores y sus ingresos oscilan entre $300.000 y $1 millón. Parte de la cadena accionaria hay una obligación fiscal que se lo presenta de manera anual y es el anexo de accionistas, hoy por hoy conocido como el anexo REBEFIX. Tuvo ciertas reformas para el año 2024, que fue el momento en el que se incorporaron nuevas secciones. Una sección es la de los beneficiarios finales con los accionistas, que ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Cuál es la finalidad de este anexo? Es informar y transparentar la cadena accionaria de la conformación de cada una de las compañías acá en Ecuador. Basado en eso, tenemos la condición que va a regir la tarifa del 25% siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma la presentación de este anexo. De lo contrario, tendrá una penalización de 3 puntos adicionales en la porción que no se haya informado. Para poner un ejemplo concreto, si tengo dos accionistas cuya participación es 60 y 40, en el caso de que los dos sean extranjeros, el 40% del primer accionista puede tener una tarifa del 28% por la porción del 40% no informada. Caso contrario, si no informo la parte del 60%, que es la mayoría de la cadena accionaria, en ese sentido, pues se aplicará una tarifa de impuesto a la renta 28% por toda la composición accionaria, en tanto en cuanto supera el 50%. Estas condiciones hay que tenerlas muy presentes. ¿Cuál es la fecha de obligación para la presentación de este anexo? Es en febrero de cada año, según el noveno dígito del RUC. ¿Cuáles son las secciones que se han incorporado en este anexo? Son la composición accionaria, que es la primera, ¿sí? Y la sección B es la identificación de los beneficiarios finales. ¿Qué pretende la administración tributaria? Es conocer quiénes son los accionistas de las compañías que operan acá en Ecuador y el poder transparentar toda la información en función o en virtud del anexo REBEFIX. También vamos a mencionar cuáles son los créditos tributarios que tenemos actualmente en el año 2025. Hoy por hoy tenemos el famoso anticipo voluntario de impuesto a la renta, que se lo determina en función del 50% del impuesto a la renta causado del año anterior, las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, autorretenciones de la fuente de impuesto a la renta, que estas son eh, denotadas para aquellos contribuyentes catalogados como grandes, y las retenciones por exportaciones de servicios. Principalmente estamos topando los créditos tributarios relacionados con impuesto a la renta. En cuanto al crédito tributario de este impuesto, cabe mencionar que se genera cuando el impuesto causado es menor a las retenciones y su caducidad está dada hasta 3 años. En cuanto a la devolución por pago en exceso, cuyo plazo de respuesta debe ser emitido por la Administración Tributaria hasta 120 días hábiles, que en términos generales lleva un plazo de 6 meses. Actualmente se están emitiendo notas de crédito desmaterializadas cuando el proceso de devolución sea favorable en pro del contribuyente. A nivel de sustento, es importante que todos los comprobantes de retención sean emitidos conforme los requisitos establecidos en
el reglamento de comprobantes de venta y retención, cuál es la prelación de créditos tributarios. Desde años, hace 2 años atrás, hubo en la que deja a discreción del contribuyente la posibilidad de prelar los créditos tributarios. Hasta el año anterior teníamos el crédito tributario del ISD. Ese ejemplo puntual para el año 2024, el contribuyente podría o prelar en primera instancia el crédito tributario del ISD, en segunda instancia las retenciones efectuadas por terceros, en tercera instancia tal vez las autorretenciones, en cuarta instancia horarios por dividendo de anticipado. Ese podría ser un ejercicio para el año 2024. Sin embargo, para el año 2025, como ya no tenemos un crédito tributario de ISD, ahora podría prelar únicamente créditos tributarios de impuesto a la renta relacionados con el giro de su negocio, que podrían ser retenciones, retenciones disfrutadas por terceros o las retenciones por dividendos anticipados. ¿Cuál es la caducidad? Como les habíamos manifestado, el crédito tributario de años anteriores tiene una vigencia de hasta 3 años en lo que es impuesto a la renta y 5 a lo que se mantenía el crédito tributario de ISD. Es decir, retomando un poquito, 2024 es el último año en el que se va a tomar crédito tributario de ISD. ¿Cuáles son las sanciones? La Administración Tributaria pues ha impuesto que aquellas que no cumplan con el sustento o los criterios de transparencia y sustancia económica, el riesgo podría denotar en un recargo del 100% más intereses. Ahora bien, entrando ya en materia con respecto a las nuevas inversiones, en Ecuador se ha estado incentivando en los últimos años la inversión extranjera, es así que se han incluido nuevos beneficios tributarios y han tenido, digamos, una evolución desde el año 2018 con la ley, con la promulgación de la ley de fomento productivo hasta la ley de desarrollo que fue emitida en el año 2022. Ahora vamos a hacer un repaso de los beneficios tributarios más antiguos hacia los más recientes. Con respecto a nuevas inversiones productivas bajo el amparo del COPSI, hay una deducción adicional por la depreciación de los activos nuevos y productivos que hayan sido adquiridos hasta el año 2021, siempre y cuando estos activos productivos estén relacionados a sectores prioritarios. ¿Cuáles son los sectores prioritarios? Están definidos en el COPSI. Dentro de ellos, de modo de ejemplo, está el sector agrícola, producción de alimentos, metalmecánica, petroquímica o farmacéutica, entre otros. ¿Cuál es el plazo de este beneficio? Es hasta 5 años y la vigencia rige a partir del año 2010 con la promulgación de la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal que fue reformada en el año 2015 y tiene una vigencia hasta el año 2021, momento en el cual hubo una derogatoria incluida en la Ley de Desarrollo. A modo de ejemplo, podemos dimensionar en este cuadro resumen cuál va a ser el beneficio bajo nuevas inversiones COPSI y cuáles podrían acogerse a nuevas inversiones con reducción de tarifa a partir del año 2022. Para el año 2018, como estamos visualizando en el esquema gráfico, va a permanecer vigente su beneficio hasta el año 2023, igualmente 2019, igualmente 2020 y 2021. ¿Sí? El código tributario hace referencia a que el beneficio, a pesar de que haya tenido una reforma en determinado año, no se ve, no se exime, digamos, del tiempo en el que haya sido modificado. Por lo tanto, perdura en el tiempo hasta que fenezca el mismo. Para poner un ejemplo, las inversiones que hayan sido efectuadas en el año 2018 permanecerán vigentes hasta el año 2023, del 2019 hasta el 2024 y del 2021 hasta el 2025.
partir del año 2022, con la modificación y reformas suscitadas a través de la promulgación de la Ley de Desarrollo, todas estas inversiones van a ser bajo reducción de tarifa de impuesto a la renta, con o sin convenio de inversión, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, todas estas depreciaciones ya no van a ser sujetas a la deducción adicional de este beneficio. Adicional a ello, también tenemos una deducción adicional por la depreciación de activos o maquinarias y equipos y tecnologías amigables con el medio ambiente. Estas van a tener una deducción del 100% de la depreciación por todo el tiempo de vida útil. Es decir, si tenemos una maquinaria que se va a depreciar a 10 años y es amigable por el medio ambiente, amigable con el medio ambiente, va a tener el beneficio por los 10 años de depreciación, a diferencia del beneficio anterior, que únicamente contempla un lapso de tiempo de 5 años. ¿Qué es importante mencionar en este beneficio? Para acceder al mismo, debe tener una calificación por el organismo de control competente. En ese momento, pues el contribuyente o la sociedad local podrá gozar y acceder a este beneficio. ¿Cuáles son los sistemas o las condiciones que debe cumplir, que aplica, digamos, durante toda la vida útil, como les ponía en el primer ejemplo? No podrá superar el 5% de los ingresos totales, debe contar con con la autorización del Ministerio del Ambiente. En caso de que existieran revalúos, la depreciación va a ser no deducible y dará lugar a reconocer un pasivo por impuesto a la renta diferido. Y en la autorización emitida por el Ministerio del Ambiente debe contar, digamos, con unos requisitos adicionales: presentar los informes técnicos, demostrar los indicadores de eficiencia, reducción de la generación de residuos y desechos u emisiones, y la evaluación técnica por parte de por los funcionarios del organismo de control. ¿Cuál es la finalidad de este beneficio? Es la reducción del impacto ambiental en la actividad productiva de las compañías que operan acá en Ecuador. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas inversiones que han sufrido, digamos, ciertas modificaciones? Esta última con la ley de desarrollo son aquellas que están relacionadas con una reducción de tarifa de impuesto a la renta. La reducción de tarifa de impuesto a la renta son direccionadas para aquellas inversiones que que no tienen un contrato de inversión. Es decir, que la compañía o la sociedad que opera acá en Ecuador puede acceder directamente al beneficio y obtener una reducción de 3 puntos porcentuales cuando se realizan nuevas inversiones. Cabe mencionar que este beneficio es para todos los sectores económicos. Recordemos que al inicio vimos el beneficio de la depreciación de los activos nuevos y productivos bajo COPSI, que esos estaban centrados en ciertos sectores prioritarios. Recordemos que ahí estaba metalmecánica, producción de alimentos, farmacéuticas, entre otros. Hoy por hoy, desde el año 2022, este beneficio está dado para cualquier sector económico, siempre y cuando hagan estas nuevas inversiones, que principalmente son en equipos tecnológicos, propiedad, planta y equipo o intangibles. Entonces, este tipo de inversiones van a tener o van a gozar de una reducción de 3 puntos porcentuales. ¿Cómo se va a determinar la reducción? Bajo dos metodologías. La primera, bajo centro de costos, que eso sería lo ideal, o en su defecto, si no se puede distinguir la forma en cómo asignar directamente los costos y gastos, se va se va a aplicar una metodología de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Que mediante un determinado cálculo se van a asignar cuál sería la proporción o la relación de la inversión efectuada frente a la base imponible del año en el que se pretenda liquidar el impuesto a la renta. Para hacer un repaso, las condiciones a modo de resumen de este beneficio, eh,
es que el plazo y el límite está dado por 15 años o hasta por el monto de la inversión, lo que suceda primero. Para poner un ejemplo, si hago una inversión de 5 millones y los 5 millones los pude optimizar dentro de 10 años, pues el décimo año será el último en el que se goce el beneficio y no se extenderá hasta el año 15. En ese momento, la compañía podría evaluar una nueva inversión que se sujete a sí mismo a a las mismas condiciones. No se requiere de la firma de un contrato de inversión con el Estado, por lo que se accede a los beneficios de forma directa, que se debe cumplir con los criterios de transparencia y sustancia económica. Cabe mencionar que la generación de empleo a partir de diciembre del año 2023 es obligatorio. Esto se reformó en el artículo 13 del COPSI como uno de los componentes o variables adicionales para acceder a este beneficio. En tanto en cuanto no se cumpla con con esta condición, el contribuyente de la sociedad no podría beneficiarse del mismo, a pesar de haber hecho nuevas inversiones. De lo contrario, eventualmente podría surgir algún cuestionamiento del organismo de control, que en este caso es el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuál es la aplicación? Exclusivamente a ingresos atribuibles a las nuevas inversiones desde el primer ejercicio en el que se generen utilidades. Para poner un ejemplo más amigable, en el caso de que se constituya una sociedad nueva en el año 2025 y se efectúe una inversión independientemente del monto para este puntual, podría acceder de forma directa a una tasa de impuesto a la renta del 22% si es que hubiese un régimen general. Como le explicaba al inicio de de la charla, si fuese catalogada como exportador habitual, siempre y cuando cumpla las condiciones, podría acceder a una tasa del 19% y mantenerse durante el tiempo que rija el beneficio o hasta que se consuma a nivel de impuesto el propio monto de la inversión. En caso de de que no sea una sociedad nueva, es decir, una sociedad existente, se debería ver la posibilidad de distribuir o de asignar esa nueva inversión tal vez a un centro de costos, que es lo ideal. Esto principalmente podría darse en aquellas compañías que tengan una línea nueva de producción. Entonces, si antes tenía dos líneas de producción y hoy voy a invertir en una tercera línea de producción y mi sistema contable me permite diferenciarlo por centro de costos, a esa parte que yo puedo asignar o diferenciar ingresos, costos y gastos, pues de esa parte iría la reducción de la tarifa de de los 3 puntos por ciento. De lo contrario, si no se puede diferenciar por centro de costos, se debe hacer un cálculo donde se va a relacionar la nueva inversión respecto del total de activos no corrientes. Y ese factor que tengamos como resultado se multiplica por la base imponible obtenida en el año en el que se pretenda liquidar el impuesto a la renta. A esa diferencia se le va a asignar la tasa del 22% y el restante por el 25%. Por tanto, al momento de consolidar las dos bases de impuestos, vamos a tener una tarifa mixta, que potencialmente podría ser en el primer año del 24 o 50%. Cabe precisar que es importante mantener un histórico hacia adelante de las inversiones y del impuesto a la renta causado que se ha ido optimizando a lo largo del tiempo para poder controlar y monitorear sin que exceda el monto de la inversión o sin que excedan los 15 años tal como lo vimos dentro de las principales condiciones. Ahora bien, respecto del mismo beneficio para acceder a a la reducción de la tarifa de impuestos a la renta de 5 puntos porcentuales, la inversión mínima es de 1 millón, a diferencia de la reducción de 3 puntos, que no hay un monto mínimo de inversión. Y la segunda es que
se debe suscribir un contrato de inversión con el Estado. Entonces tenemos básicamente dos diferencias. La primera, nada más para hacer énfasis, es que se debe firmar el contrato de inversión y que se debe hacer una inversión mínima de $1 millón. Las demás condiciones se mantienen similares. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente firmar o suscribir un contrato de inversión con el Estado? Si bien es cierto, hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, ahora toma entre 6 o 9 meses, dependiendo dónde se vaya a calificar el proyecto de nueva inversión. Este tiempo, digamos, es referencial. Si es que se calificara, digamos, un proyecto relacionado al tema de cultural, por poner un ejemplo, podría tener un tiempo mayor, en tanto en cuanto, pues, no han habido muchos proyectos de esa índole, pero en el tema de, de comercio, de manufactura, eso sí ha ido evolucionando bastante y de hecho esos son los proyectos que se suscitan más en Ecuador. De igual manera se están promulgando muchos proyectos con energía renovable y esos también tienen, digamos, ya cierta familiaridad o cierta experiencia para poder canalizarlo de mejor forma. Vamos a ver también otros tipos de beneficios o incentivos tributarios que tenemos vigentes. Dentro de ellos también tenemos una reducción de tarifa de impuesto a la renta cuando los contribuyentes decidan hacer inversiones relacionadas con el deporte, con temas culturales, con el desarrollo económico responsable y sustentable de ciencia, tecnología e innovaciones y programas de atención a personas con discapacidad. Cuando estos programas se encuentren calificados frente al organismo de control competente, gozarán de una reducción de la tarifa del impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales. Y cuando se traten, digamos, de otros proyectos y no se encuentren calificados, van a gozar de una reducción de 8 puntos porcentuales. Estos cuatro que estamos visualizando hoy por hoy, tres de ellos ya vienen desde años anteriores. ¿Cuáles son los que se incorporaron desde el año 2024? Es únicamente los programas de atención a personas con discapacidad. Los tres anteriores ya vienen vigentes desde el año 2023. Perfecto, ahora vamos a ver un poco de aquellos beneficios que están vinculados más con la parte operacional y de personas. El primero de ellos es el beneficio o la deducción adicional por la contratación de personal con discapacidad o habilidades especiales. ¿Cuál es la deducción? Es del 150% de qué? De los componentes salariales que lo conforman: sueldos y salarios, bonificaciones, 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva y aporte patronal. Esto está reglamentado a través de una circular que fue emitida en años anteriores para poder dar los lineamientos o los pasos de cálculo de este beneficio. ¿Quiénes son los sujetos que se configuran como tal? Son aquellas personas que tengan al menos un 30% de discapacidad y que cuenten con el sustento. En este caso lo emite a través del, bueno, hasta recientemente lo estaba emitiendo el Ministerio de Salud, anteriormente el CONADIS, y ahora el momento de eh, obtener la cédula de ciudadanía a través del registro civil se incorpora ya cuál es el grado de discapacidad de la persona. Tanto ese es el documento habilitante para acceder al beneficio y soportarlo ante las revisiones de la Administración Tributaria. Cabe precisar que este beneficio está dado para aquellas personas directas que tengan discapacidad. Se puede también vincular a aquellos con calificación de sustituto. Sin embargo, hay una restricción en el beneficio donde a través de la ley y reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades
los sustitutos no pueden superar el 50% del personal mínimo requerido. Es decir, ¿cuál es la relación? Por cada 100 es el 4% de la nómina total. Tanto, si yo tengo 100 personas, el 4% son, debo tener 4 personas para cumplir con el beneficio. De esas 4 personas, 2 deben ser directas y 2 deben ser sustitutos. En el caso de que tenga todas sustitutas, no se podría acceder al beneficio. Cabe precisar también que este es únicamente para cumplir con el requisito mínimo. Sin embargo, para acceder al beneficio es sobre el excedente. En el mismo ejemplo que estábamos viendo, si tenemos una nómina de 100 personas y el requisito mínimo son 4, para acceder al beneficio yo debería tener 6 o más de 4. ¿Sí? Por tanto, sobre el exceso, yo voy a tomarme el beneficio. Como siguiente punto tenemos la contratación de mujeres, que esto fue promulgado a través de la Ley Violeta, que se emitió en el año 2023 y al ser o al tratarse de un impuesto de carácter anual, pues entró en vigencia a partir del año 2024. ¿Qué pretende con esta ley? La incorporación del personal femenino a las compañías locales y el beneficio puede llegar a ser desde el 100% hasta el 140% de las remuneraciones pagadas a estas personas. ¿En función de qué? En función del tiempo de permanencia. En el cuadro que tenemos en la parte superior derecha, tenemos en referencia que si la persona se incorporó y estuvo en la compañía por 6 meses, va a tener una reducción del 100%. Si estuvo 7 meses, 120; si estuvo 8 meses, 130; y si estuvo más de 10 meses consecutivos, accederá a una reducción de 140, a una deducción de 140% de sus remuneraciones. ¿Cuál va a ser la temporalidad del beneficio? Va a estar dado desde 12 meses hasta 36 meses. Y esto va a ser en función de la relación de contratación frente al total de la nómina. Para poner un ejemplo, tenemos en la parte inferior izquierda cuál va a ser el beneficio de la temporalidad de forma progresiva. Si mi contratación de personal femenino oscila entre el 10 y el 25% respecto del total de la nómina, el beneficio permanecerá por 12 meses. En el caso de que oscile entre 25 y 50%, el beneficio será hasta 24 meses y si supera el 50% de la nómina, el beneficio será de hasta 36 meses. ¿Qué se debe tener en cuenta acá? Que debe existir, digamos, la generación de plazas nuevas de empleo para mujeres, ser excluyente de otras deducciones vinculadas por la naturaleza de remuneraciones y beneficios sociales, es decir, si ya se está considerando una persona, para poner un ejemplo concreto, si la persona tiene un cierto grado de discapacidad y está dentro de este beneficio, ya no podría incorporarse a la de ley violeta o viceversa. Entonces, como recomendación o sugerencia, se deberá evaluar en qué beneficio se persigue o se obtiene, digamos, una deducción adicional y en ese debería permanecer. Adicional a ello, puede existir un reemplazo. Recordemos que años atrás había otro beneficio que era el incremento neto de empleo, donde no se permitía el reemplazo. En estos casos sí se permite el reemplazo, siempre y cuando exista continuidad de la posición. Es decir, contratamos una persona para una nueva posición y esta persona estuvo únicamente 4 meses. Sin embargo, se reemplazó, se cubrió esa nueva posición, ese nuevo cargo, y esa nueva persona pues tuvo la continuidad hasta la fecha. Por tanto, si se cumple. Dependiendo cuando haya ingresado, pues se deberá aplicar
el porcentaje de deducción adicional. Adicional a ello, hay ciertas limitaciones donde la norma es bastante clara y delimita la contratación cuando provienen de partes relacionadas, cuando tienen vínculos con accionistas o partes relacionadas, cuando han sido dependientes del mismo empleador, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, perdón, y parientes dentro del segundo grado de afinidad del empleador. Entonces, hay que tener en cuenta también ciertas circunstancias para poder evitar cuestionamientos por parte del organismo de control. Otros beneficios también relacionados con la contratación de personal, acá ya es indistinto el género, está dado para jóvenes de entre 18 y 29 años, en general, por el nivel de instrucción que han tenido y para aquellos jóvenes entre 18 y 29 años que han sido egresados o graduados de instituciones públicas, municipales y fiscomisionales, se tendrá una deducción adicional de todos los sueldos y salarios pagados en el año a estos jóvenes que conforman, digamos, o que ingresaron a la compañía. Es importante distinguir que aquí hay una deducción distinta. Si es que los jóvenes en este rango de edad tuvieron una instrucción en una institución privada, la deducción será del 50%. Y para aquellos que han tenido una instrucción en una de estas instituciones públicas, municipales o fiscomisionales, la deducción será del 75%. Personas obligadas a pagar pensiones alimenticias tendrán una deducción del 50%. En el sector de la construcción y el sector agrícola tendrán una deducción del 75%. Y para aquellas personas contratadas que hayan sido privadas de libertad, hay una distinción. Para personas que hayan cumplido con condenas mayores de un año o a sus cónyuges o parejas tendrán una deducción del 75% adicional. Y en personas sin sentencia condenatoria ejecutoriada, una deducción del 50%. Entonces, estos son los nuevos beneficios que se han incorporado desde el año 2024 y que perduran hasta el momento. Cabe mencionar también que hay ciertas condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de emplearlos. La deducción adicional será únicamente sobre sueldos y salarios que hayan sido aportados a la seguridad social, que los contratos estén registrados en el Ministerio de Trabajo, que se demuestre el incremento de empleo joven. Y aquí hay una particularidad. Se deberá efectuar, para poner el ejemplo, en el caso de jóvenes, se deberá hacer la relación del personal joven que estaba inmerso en nómina en el año anterior respecto del año vigente. Por poner un ejemplo, si el año anterior teníamos 4 jóvenes y este año tenemos 10 jóvenes, evidentemente hubo un incremento neto de empleo. Por lo tanto, los ingresos deben ser mayores a las salidas, hablando de jóvenes. Y también hay ciertas restricciones similares a las que vimos en la contratación de bajo ley Violeta, donde ellas restringe la contratación de dependientes del mismo empleador, que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, que sean parientes dentro del segundo grado de afinidad del empleador, y que en los dos últimos vinculados, accionistas o representantes legal o partes relacionadas dentro de los 3 ejercicios anteriores. Entonces, esas son las restricciones que se deben tener en cuenta al momento de emplear estos beneficios tributarios. Otro beneficio que tenemos también, y ha tomado bastante fuerza en realidad, es del seguro médico. ¿Cuál es la deducción? Es del 100% del gasto incurrido por seguros médicos privados y medicina prepagada. Hay que mencionar que deben cumplirse con 2 condiciones. La condición una es que este beneficio o este seguro contratado debe ser a favor de los trabajadores, excluyendo el beneficio extensivo para dependientes. Y la segunda condición es que debe ser contratado con proveedores domiciliados exclusivamente en el Ecuador. Para poner un ejemplo, el beneficio va a estar dado
a pesar de que la cobertura otorgada por la compañía sea tanto para el trabajador como para dependientes, el beneficio va a ser dada únicamente por la prima del colaborador. Y si el beneficio, y si la compañía tiene algún seguro del exterior, en ese caso no sería factible. Por tanto, al momento de cuantificar el beneficio, se deberá hacer un desglose de la prima únicamente por el titular, es decir, por el trabajador, discriminando o desglosando de la prima de los dependientes. Con ello se puede efectuar el cálculo de forma mensual y al momento de consolidar los meses que hayan cumplido con todas las condiciones, ese será el valor que se deduzca del impuesto a la renta. Cabe precisar que la norma también prevé un límite para la referida deducción. Sin embargo, a la fecha el SRI no ha emitido ninguna resolución que norme los límites establecidos para el efecto. Otros temas relacionados con publicidad, promoción, auspicio y patrocinio está dado a los siguientes aspectos, ¿sí? Deportistas o proyectos y eventos deportivos, estudiantes de bajos recursos con formación dual, tercero o cuarto nivel, entidades educativas públicas fiscomisionales de nivel básico y bachillerato, entidades sin fines de lucro y Policía Nacional. Policía Nacional básicamente en la donación, equipamiento y suministros de protección. En lo que son las entidades sin fines de lucro, se desprende varias actividades sociales. Dentro de ellas está erradicar la desnutrición infantil, atender a personas con discapacidad, atender a personas con enfermedades catastróficas, cuidar y defender y proteger a animales, cuidar a niños y adolescentes, construir soluciones habituales a familias de comunidades. Entonces es un poco más amplio. ¿Cuál es una de las condiciones para acceder a estos beneficios, este tipo de programas? Es que se cuente con con la calificación del organismos de control. Evidentemente, al tratarse de deportistas, será el Ministerio del Deporte. En el caso de estudiantes, será el Ministerio de Educación, al igual que el segundo. En el caso de las entidades sin fines de lucro, serán el Ministerio de Economía Popular y Solidaria. Con ello, todos los importes relacionados a publicitar este tipo de actividades o promocionar o auspiciar o patrocinar van a tener una deducción del 150% del impuesto a la renta. ¿Qué tiempo oscila en obtener esta autorización? Aproximadamente puede ir de 30 a 90 días la obtención de estos certificados. Actualmente se han hecho, digamos, muchos programas en el tema de deportes, proyectos deportivos, donde se han distinguido, digamos, deportistas de alto rendimiento y por ello pues, el ministerio ya está un poco más ágil en diligenciar las autorizaciones, en tanto en cuanto pues ha habido mucho movimiento en ese aspecto. Confiemos que en los otros eh, en los otros proyectos de orden social, pues también se dé la misma diligencia y prioridad. Otro tipo de beneficios que ya no están vinculados específicamente a inversiones tangibles, intangibles o contratación de personas es la amortización de pérdidas tributarias, cuyo límite es del 25% de la base imponible. Esta pérdida puede ser amortizada hasta dentro de 5 años. El saldo no amortizado eh, debe darse de baja en el caso de no ser utilizado, es susceptible de impuestos diferidos y en caso de cese de actividades puede deducirse toda la pérdida tributaria. A modo de ejemplo, hemos ilustrado un caso bastante práctico donde esta compañía en particular ha tenido una pérdida tributaria en el año 2020 de 40.000, en el año 2021 tuvo una ganancia de 300.000, en el año 22 una pérdida de 60.000, en el año 2023 de 400.000 y en el año 2021, perdón, y en el año 2024 tuvo una
ganancia de 600.000. Entonces, para replicar el ejercicio de liquidación de impuesto a la renta en el año 2025, los datos están dados en el cuadro verde. En la primera columna estamos haciendo la liquidación con una base preliminar de impuesto a la renta de $900 para obtener en primera instancia el límite de la amortización, que en este caso recordemos es del 25%. Por tanto, el límite es de hasta 225. En la segunda columna, con la amortización incorporada, tenemos una base imponible de 675, cuyo impuesto a la renta es de 169. Entonces, comparando o contrastando, si no se hubiese optado por este beneficio, la compañía hubiese liquidado un impuesto a la renta de $225.000 y con con la aplicación de este beneficio debería haber pagado $169.000, con lo que se logra una disminución de la carga impositiva en $56.000. A modo de ejemplo, en este caso estamos visualizando que el año 2020 y 2022 y 23 la compañía no había hecho uso de la pérdida tributaria, ¿sí? Sin embargo, se ha podido impulsar para que la compañía tome este beneficio como tal. Por eso se imputa los 40.000 del año 2020, los 60.000 del año 22 y del año del 2023 únicamente es parcial. Por tanto, el saldo servirá para que sea tomado en caso de generar utilidades en los años siguientes al 25, se tome como beneficio. Recordar también que es importante reconocer en el año en el que se produzca la pérdida tributaria el impuesto diferido. Esto es un tema extracontable. La pérdida tributaria es extracontable. Sin embargo, para temas de financieros, netamente financieros, es recomendable reconocer el impuesto a la renta diferido. Otras deducciones, tenemos lo que son las primas de seguros para exportación, patrocinios en eventos artísticos culturales, aportes privados al fomento de arte, cine e innovación y cultura, adquisición de bienes y servicios a las organizaciones de la economía popular y solidaria, y donaciones, inversiones y o patrocinios. En la primera, las primas de seguro para exportación está dado con una tasa o un beneficio de hasta el 50% de los cargos registrados por estos conceptos. En el segundo, se deducirá de hasta 150% por los cargos registrados debidamente soportados. De igual forma, en el tema de los aportes al fomento de artes y culturas, en la adquisición de bienes a las entidades de economía popular y solidaria, se deducirá un 10% de los cargos registrados con el debido soporte documental. El soporte documental que debe estar respaldado en facturas, contratos, entre otros documentos habilitantes. Y las donaciones, inversiones y o patrocinios se deducirá hasta 100% de los cargos destinados a los programas de fondo y prevención, protección, conservación y todos los que estén vinculados a este tema. Es importante notar que para estas deducciones, de igual forma, se debe contar con la calificación ante la autoridad competente en los casos que correspondan. A nivel de exención de impuesto a la renta, se han incorporado tres puntuales desde el año anterior. eh, Zonas francas van a tener una exención de impuesto a la renta de hasta 5 años y posteriormente gozarán de una tasa reducida del 15% durante el tiempo que resulte del que resulte su calificación como operador o usuario de una zona franca, que puede llegar a ser hasta de 30 años. Es decir, va a gozar de una extensión de impuesto a la renta de 5 años y los 25 restantes va a tener una tasa diferenciada del 15%.
En el caso del sector del turismo, va a tener una exención de 7 años de impuesto a la renta. Sin embargo, su inversión debe ser al menos de $100,000 y dicha inversión debe estar destinada a turismo rural en las provincias del país. Al menos de toda la inversión que se pretenda hacer, 100,000, el 10% debería estar destinado a a esta última condición. Y en la generación de energías renovables no convencionales, entre otras, la exención será de 10 años bajo ciertas circunstancias y todo va a estar regulado y monitoreado por los organismos de control competentes. Cabe mencionar que las nuevas inversiones se acogerán a la exención de impuesto a la renta desde el año en el que generen ingresos atribuibles y el monto de la exención no debe superar el propio monto de la inversión. Es decir, si se constituye una nueva compañía, sea en zonas francas, en el sector turismo o el sector de energías no renovables, durante los primeros 2 años no generaron ingresos atribuibles, esos años no se cuentan o no se imputan para el beneficio. Tanto si es que desde el tercer año comienzan a generar ingresos atribuibles a a la nueva inversión, desde ese momento será el año uno en el que se comience a contabilizar todos los beneficios en adelante. Entonces, en el ejemplo que les estaba comentando, si esta compañía opera y mantiene ingresos a partir desde el año 3, en el caso de zonas francas, tendrá desde el 3 al año 8, tendrá la exención del impuesto a la renta. ¿Cuándo podría tenerse una lectura de que solo son los primeros 5 años, independientemente si genera o no ingresos? Pero con esta condición, pues deja mucho más clara la forma de operar desde la parte fiscal y beneficiarse al 100% de todas estas deducciones, incentivos y beneficios tributarios que contempla hoy por hoy la normativa ecuatoriana. Para ir cerrando un poquito el tema, vamos a hablar de forma general las reformas que se han suscitado a nivel de resoluciones y circulares desde desde enero del año 2025 hasta mayo del 2025. En un primer pantallazo podemos visualizar que se han emitido apenas 11 resoluciones, lo cual de alguna manera, digamos, es bueno, porque a diferencia del año 2020 tuvimos, al menos en Ecuador, a cerca de 70 resoluciones. Entonces, eh, la carga normativa fue bastante mayor, entonces ahora no tenemos ni ni la cuarta parte de lo que fue ese año, un momento bastante cambiante, ¿sí? Entonces, para ir repasando brevemente cuáles son las resoluciones que se han emitido casi en este primer semestre, a enero se emitieron 3 resoluciones que contemplaban los siguientes aspectos: un plan excepcional de pagos, o la emisión de los coeficientes para determinación presuntiva de impuesto a la renta en el caso de que no se pueda determinar de forma directa, y regulaciones para las autorretenciones de impuesto a la renta, enfocado eso en grandes contribuyentes. En febrero se tuvo una resolución respecto de las normas del anexo minero, que es un nuevo anexo incluido a partir de este año, la ampliación de pago en la presentación de obligaciones fiscales de enero de 2025. En marzo tuvimos dos, donde se incluye la calificación de contribuyentes especiales y ciertas reformas al anexo minero. En abril se incorporó la ampliación de plazo de presentación de obligaciones únicamente para la provincia de Esmeralda. Y en mayo se incorporaron calificación de nuevos contribuyentes especiales, calificaciones de agentes de retención y los lineamientos para la declaración y pago del impuesto a la salida de divisas por el uso de tarjetas de créditos cuyos montos hayan sido superiores a los $5,000 aproximadamente de los años anteriores. Por tanto, el SRI combina a que los contribuyentes
actúen de forma voluntaria y responsable para poder liquidar su impuesto a la salida de divisas de dichos años. En cuanto a las circulares, han habido mucho menos, ¿sí? Básicamente se han emitido a la fecha cuatro circulares. La primera de ellas comprende una compensación para el beneficio de guardería, nuevos sujetos de impuesto a la renta con ciertos lineamientos. La circular 3, sujetos pasivos del ISD y agentes de retención. Y la circular 4 únicamente que corresponde a la recuperación de la jornada de funcionarios del SRI por los feriados que se tuvo en dichas fechas. Perfecto. Vamos concluyendo. Para ir cerrando, nada más vamos a hacer un pequeño recuento de los beneficios tributarios, que es importante. Siempre es relevante analizar las estrategias de inversión que se tengan acá en Ecuador y con ello, pues, acompañarlos en sus planes empresariales y poderles encaminar a obtener una eficiencia fiscal como Mont Group en Ecuador. Estamos ubicados acá en Quito, en la avenida 12 de Octubre y Colón, en el edificio Boreal. Para nosotros ha sido un gusto acompañarlos y compartir estos espacios para nutrir de conocimientos y sin duda alguna, pues acompañarlos en sus planes estratégicos. Que tengan un buen día. Muchas gracias.